Hola hermanos, un fraterno saludo a todos los que ya están siguiendo estas clases. Y antes de comenzar hoy nuestra quinta clase, felicitarles a todos por primero haber rendido el primer control. Y bueno, la verdad es que a todos les fue bastante bien, así que felicitaciones por esos resultados. Quiero decir que procuré ser, o hacer más bien dicho, una prueba bastante simple y en lo que sigue, ¿cierto? En los futuros controles, la idea es no hacerlo más complejo, pero tal vez sí medir un poquito más profundo los conocimientos que ustedes van adquiriendo. Así que probablemente en la segunda prueba vamos a poner algo de alternativas combinadas con verdadero y falso para que también ustedes se vayan preparando. Y la idea, como siempre lo he dicho, no es que nos creamos unos super teólogos, sino más bien tener un entendimiento claro y, y básico, ¿cierto?, de doctrinas que son fundamentales en la escritura. Así que dicho esto, hermanos, vamos a ir a nuestra clase número 5. Como decía en la primera presentación, hoy día vamos a estar hablando de teología propia, ¿ok? Ese va a ser nuestro tema de hoy. Así que prepárese para esta clase. Ahí está el título, ¿cierto? Teología propia. ¿Qué es esto de la teología propia? A ver si algunos de ustedes quizás ya tienen alguna idea de lo que pudiese significar esto. Y, y teología propia, ¿cierto? Dice relación con... Bien, eh, como les venía diciendo, teología propia dice relación, como muy bien dice en nuestra presentación, que es el estudio de Dios, ¿sí? El estudio de Dios. Y el estudio de Dios, amados hermanos, supone básicamente dos aspectos respecto de lo que Dios ha querido revelar de sí mismo. Está el aspecto que reconocemos como un aspecto conocible, es decir, que nosotros podemos llegar a través de nuestra razón a comprender, a entender, a asimilar. Y por otro lado también está el aspecto incomprensible de Dios, porque es claro, ¿cierto? Como hemos visto en la serie de atributos, por ejemplo, sobre la eternidad, sobre la infinitud de Dios, que ningún hombre, ninguno de nosotros tiene la capacidad de entender absolutamente y exhaustivamente quién Dios es. Así que son esos dos polos, ¿cierto? Esos dos aspectos que tenemos que afirmar y confirmar y entender, ¿cierto? Que ambos son aspectos que la Biblia, ¿cierto?, confirma y nos enseña. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, hablando primero de ciertas características. Entonces tenemos ahí el aspecto conocible y el aspecto incomprensible. Hay ciertos énfasis que muestran cierto respecto de lo incomprensible. Estos son énfasis, por decirlo así, exagerados, ¿cierto? Que no están en equilibrio con la palabra del Señor. El primero de ellos es el énfasis en lo incomprensible. Cuando hablamos del énfasis en lo incomprensible, aparecen entonces fenómenos, por así decirlo, como el ateísmo, el agnosticismo y el deísmo. El, el ateísmo, claramente, su definición es sin Dios, sin Dios. Esto es bien singular porque el ateísmo es un negativo universal. ¿Qué quiere decir esto? Que es la certeza absoluta de que en todo el universo, en toda la existencia, no está Dios. Y la única forma que yo pueda llegar a afirmar eso es conociéndolo todo. Para yo decir que Dios no existe, tendría que tener un conocimiento absoluto y exhaustivo de todo lo que existe en el universo completo. Por eso que se habla de un negativo universal, ¿cierto? Y para yo afirmar eso, tendría que ser omnisciente, tendría que tener una característica divina. Es por eso que, en general,
en líneas generales, las personas ya no hablan tanto de ateísmo, sino más bien de agnosticismo. Porque a diferencia del agnosticismo, a diferencia del ateísmo, bien digo, el agnosticismo dice que puede ser que exista Dios, pero que no tenemos las evidencias para comprobarlo. Entonces existe una barrera que impide al agnóstico conocer a Dios. Entonces lo curioso es que esto ya es saber algo de Dios. Cuando el agnóstico dice, puede ser, no tengo la evidencia, y existe una barrera para conocer, ya estoy reconociendo algo respecto de Dios mismo, ¿cierto? Estoy atribuyendo una característica a Dios y es que Él no puede ser conocido. Entonces hay ahí una contradicción, ¿cierto? Ya sé algo de Dios, incluso el agnóstico tiene que reconocerlo. Y en el caso del deísmo, el deísmo cree, ¿cierto?, en un Dios, pero es un Dios que básicamente se desconectó de su creación. Es un Dios, el mejor ejemplo que a mí me ha quedado grabado es como el del relojero, ¿cierto? Dios es este relojero que creó el universo entero, le dio cuerda y lo dejó a sus anchas, por así decirlo, en el funcionamiento de leyes físicas, pero que no tiene ninguna relación con su creación, menos va a tener hijos, ¿cierto? A eso apunta el deísmo. Eso es respecto de lo incomprensible, ¿cierto? En el conjunto de lo incomprensible encontramos fenómenos como el ateísmo, el agnosticismo y el deísmo. Y respecto de el aspecto o el énfasis en lo comprensible encontramos el panteísmo. El panteísmo dice elementalmente que todo es Dios, que el mundo es una extensión de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, todo es Dios, la naturaleza es Dios, el universo es Dios, todo lo creado es Dios. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no dice que los cielos son Dios mismo. Esa es una diferencia. El hinduismo, por ejemplo, dice que todo lo creado, todo el mundo, es una extensión de Brahma, una extensión de Brahma. Entonces, esa es una posición del hinduismo, el tema del panteísmo. Y si bien nosotros quizás no lo vemos tanto, hoy día, ¿cierto? Con el neopaganismo que existe en las personas en general, hay mucho de esto, mucho de una especie de panteísmo, ¿cierto? Que se busca endiosar, por así decirlo, a la naturaleza y dándole a la naturaleza la etiqueta de Dios mismo, ¿cierto? Nosotros no, tenemos que establecer una diferencia clara. La Escritura dice que los cielos cuentan la gloria del Señor, pero lo creado no es igual al Creador. ¿Amén? Lo creado, de hecho, tiene un comienzo. Dios es eterno. Ahí usted puede establecer al menos una diferencia. Respecto de esto mismo, solo quisiera mencionar otras cosas que son importantes, que si bien no están en la presentación. Otro concepto es el teísmo. El teísmo, cierto, dice que Dios existe y está en contacto y controla la creación, ¿cierto? Y aquí hay dos aspectos del teísmo. El aspecto de lo trascendente, ¿cierto? Es un Dios alto, sublime, superior. Y el aspecto de lo inmanente. ¿Qué quiere decir lo inmanente? Que Dios está cercano a nosotros. Distinto es a lo que decía relación con el deísmo, ¿cierto? Entonces, el teísmo clásico, por así decirlo, es donde nosotros estamos asentados. Isaías 57:15 dice el alto y sublime, ¿cierto? Ahí está de manifiesto la trascendencia de Dios. Pero si tú sigues leyendo, dice que Él está cercano al corazón constrito y humillado. Ahí está la inmanencia de Dios. Entonces ese es un concepto importante. Otras cosas importantes que yo sé que la mayoría de ustedes conocen es el tema del politeísmo, que son muchos dioses, la existencia de muchos dioses, y el enoteísmo, que el enoteísmo es básicamente dioses territoriales. Ahora, es bien particular esto de los dioses territoriales porque aún dentro de ciertas esferas cristianas se habla también de demonios territoriales, ¿cierto? De potestades territoriales. Entonces vemos como muchos de estos conceptos que no son
no nacen del cristianismo, se han introducido en la iglesia. De hecho, hay canciones que alguna vez también nosotros cantamos en la iglesia que hablan un poco de esto. Y ahí uno se da cuenta, ¿cierto?, de la gran influencia que muchas veces tienen corrientes no cristianas sobre el cristianismo, de lo cual tenemos que cuidarnos mucho nosotros como creyentes. Entonces, estos énfasis, lo quiero clarificar, son énfasis no sanos, ¿ok? No son equilibrados. Está el énfasis de lo incomprensible, el énfasis de lo comprensible. Y dentro de la escritura, ¿cierto? Dentro de lo que Dios nos ha querido revelar, existen se afirma tanto la incomprensibilidad como la comprensibilidad. Dicho esto, vamos a hablar ahora un segundo sobre la incomprensibilidad, ¿sí? Desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico. Y tenemos, por cierto, un buen número de versículos que nos hablan de esta incomprensibilidad. Cuando vamos a Salmos 145:3 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Note allí la palabra inescrutable, cuyo significado es que no puede ser averiguado o comprendido. Ese es el significado de la palabra inescrutable. Por lo tanto, se acerca mucho al concepto de incomprensibilidad del cual estamos hablando. Salmos 147:5 dice, grande es nuestro Dios y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Ahí hay un contraste, ¿cierto? ¿Con qué quiero contrastar esto? Con nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento y la mayoría de nosotros, ¿cierto? Ya personas adultas con bastantes años, nos damos cuenta de que tenemos limitaciones en nuestro entendimiento. Hay cosas que nos cuestan. Cuando vamos a la universidad, cuando hemos pasado por la básica, la media, hay cosas que nos son difíciles de entender muchas veces y eso da cuenta de nuestra finitud. Aquí está el contraste entonces. El entendimiento de Dios es infinito, ¿ok? Y en Romanos 11:33 también encontramos esta maravillosa cita donde se nos dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables, note allí esa expresión, son tus juicios e inescrutables tus caminos. Insondables, ¿cierto? Algo que no puede, me acuerdo de las sondas en el tiempo del rescate de los mineros acá en Chile, una noticia mundialmente conocida. Se enviaron sondas, ¿cierto? Primero para alimentar a la gente, etcétera. Aquí dice que el conocimiento, la profundidad, la sabiduría del Señor, el conocimiento, las riquezas, la sabiduría son insondables, que sus juicios son inescrutables, hermanos. Entonces se afirma, confirma y subraya la idea, ¿cierto?, de la incomprensibilidad de Dios, ¿cierto? Nos queda muy claro entonces esa idea. Y esta colección de versículos lo demuestran así. Quiero también señalar, dicho este aspecto, ¿cierto? Este aspecto de la incomprensibilidad de Dios, no solamente dice relación con nuestra condición natural, ¿cierto? El hombre sin Dios, a eso me refiero con condición natural, que como hemos hablado en otras clases, le impide interpretar la creación como un testimonio de Dios mismo. Va más allá incluso de esa limitación y obedece a que, quiero ponerlo en este escenario, aun cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando el Señor venga por segunda vez por su iglesia, y ya estemos, por lo tanto, en nosotros ya no haya más pecado, aún el conocimiento absoluto de Dios no nos va a ser posible, porque Dios sigue siendo eterno y nosotros seguimos siendo criaturas. Seguiremos, hermanos, eternamente contemplando las maravillas del Señor, eh, contemplando esta diferencia, ¿cierto?, que existe entre el Creador y nosotros sus criaturas, evidentemente con un entendimiento mucho, mucho más cercano al que hoy tenemos. Eso va a ser maravilloso, pero
Solo quería afirmar ese punto, que no dice relación solo con la presencia del pecado en nosotros que distorsiona todo, la incomprensibilidad de Dios, sino por decirlo de alguna forma más clara, con Dios mismo, ¿sí? Dios mismo eh, comparado, ¿cierto?, con nosotros o con lo que nosotros somos. Y esto nos lleva a la conclusión, ya lo dije antes, pero en otras palabras, para que quede aún más claro, que aún en la eternidad podremos seguir deleitándonos en la grandeza y en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Y aquí tenemos este salmo, 139, 17 y 18, dice, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Tenemos entonces esta descripción bíblica de la incomprensibilidad de Dios, que es cierta y es indiscutible en los pasajes que hemos visto y también en otros. Pero en la segunda parte, ¿cierto?, de lo que estamos iniciando ahora, dice relación con el aspecto conocible, ¿cierto? Si bien está el aspecto de lo incomprensible, de lo que no alcanzamos a conocer y que lo hemos demostrado en los versículos que antecedieron, ahora tenemos que hablar del aspecto que sí es posible conocer de Dios. Entonces la Biblia afirma que también es Dios conocible y que todo lo que la Escritura dice en relación a Dios es verdad, ¿sí? La Biblia afirma este concepto, esta idea, esta definición. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la Biblia respecto de Dios? Y ahí también podemos acudir, ¿cierto?, a ciertos versículos. Dios es amor, ¿sí? No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. En primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Luego dice Dios es luz, en primera de Juan 1:5. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, de nuevo, ¿cierto? Y en él no hay tiniebla alguna. Y si seguimos buscando afirmaciones, vamos a encontrar muchas. Pero acá, respecto de lo que Dios es, ¿cierto? Muy claramente en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Después vamos a ir sobre esta afirmación que hace la Biblia sobre que Dios es espíritu. Dios es justo, ¿cierto? Dios es justo para demostrar, Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, ¿sí? A fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahí, ¿cierto? Pablo hablando a los romanos, escribiendo sobre la justificación por fe, algo que también vamos a estudiar más adelante. Pero definitivamente Dios es justo y ha decidido justificarnos a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Amén. Así, todo lo que la Biblia afirme respecto de Dios, ¿cierto? Todo lo que la Biblia afirme respecto de Dios ah, es verdad, es real. De manera que lo podemos conocer, pero, siempre está ese pero, no vamos a llegar a conocerle de forma absoluta o exhaustiva. Alguno confundió esa palabra en la prueba. Exhaustivo es sinónimo de absoluto, de pleno, por así decirlo. Ahora, ¿cómo se da a conocer Dios, hermanos? ¿Cómo se da a conocer? Y esto ya es parte de algo que hemos visto en otras clases. Dios se da a conocer a través de la revelación general, ¿cierto? Que es todo lo creado, y también a través de la revelación especial o específica. Entendiendo esto de la revelación especial o específica, principalmente como la Escritura y todas las manifestaciones de Dios que la Escritura describe, y la revelación general, como lo vimos antes, como todo aquello que muestra el universo y lo creado como testimonio de un creador.
Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, note allí, nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquí lo que sigue, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No nos da la idea este versículo de la prerrogativa de Dios mismo, ¿cierto?, respecto de su conocimiento. Y también, por otro lado, afirmando, ¿cierto?, que hay un aspecto del cual Dios sí se ha decidido dar a conocer, y ese aspecto de que Dios ha querido revelarse a sí mismo, lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, y el Hijo tiene aquí, como señala la prerrogativa, a quien Él quiere revelarse, aunque muchas veces en la teología antropocéntrica, ¿cierto?, no bíblica, se quiere poner al hombre en el centro de la decisión. Textos como estos nos muestran claramente que es una prerrogativa, un derecho divino. Amén. Sigamos avanzando. Mira lo que nos dice primera a los Corintios 2, 10 al 14. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, ahí de nuevo Dios revelándose, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta, déjeme sacar esta camarita acá un segundo, el hombre natural no acepta, donde me quedé, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente, ¿cierto? Respecto del conocimiento de Dios, entonces, de ese conocimiento salvífico, ¿cierto? De esa revelación especial, vemos que es una prerrogativa de Dios, que queda claramente establecida en la Escritura. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que entiende y conoce, pues que yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me compadezco, declara el Señor. ¿En qué debiese gloriarse, cierto, el pueblo de Israel, en este contexto de Jeremías, específicamente la tribu de Judá, ¿cierto? Y los que estaban allí. No en la sabiduría, sino que en el poderoso, en el poderoso de su poder, dice acá. No se gloría el sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso en su poder, ni el rico gloríese en la riqueza. Todas esas cosas van a pasar, ¿cierto? Más gloríese en esto, que entienda y me conoce, pues yo soy el Señor. Ese versículo también nos está diciendo claramente de que Dios se ha dado a conocer, de que Dios es comprensible. Y tenemos obviamente otros versículos más, hermanos, que pudiesen ser útiles respecto ¿cierto?, de que Dios se ha dado a conocer. Y son cosas que me parece ya hemos visto, pero yo no quiero dejar de mencionarlas. Por ejemplo, en Génesis 1:1, ¿cierto? Y esto es muy importante también en términos teológicos entenderlo, que la Biblia parte, ¿cierto? No parte explicando la existencia de Dios, la asume como una realidad. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Es un hecho. Dios no está tratando de comprobar su existencia. Es un hecho. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego tenemos también en Romanos, ¿cierto?, 1, 19 al 23 y Romanos 2, 14 al 15, la evidencia
aún en el no creyente, de la existencia de Dios. En Romanos 1, 19, 23, usted lo puede buscar después, tenemos la evidencia de la existencia de Dios en la conciencia del hombre y tenemos la evidencia de la existencia de Dios en lo que Dios le ha revelado al hombre en la creación. Es testimonio de Dios para el hombre, ¿cierto? Y ya hemos hablado del hombre de la jungla, así que no le voy a repetir esa historia. Romanos 2, 14 al 15 dice que la ley fue puesta en sus corazones, es decir, en su conciencia, y el dador de esta ley es Dios mismo. A Salmo 19:1, ¿cierto? Los cielos proclaman la gloria de Dios. Es decir, hay un mensaje de Dios queriéndose revelar al hombre de forma clara. Y eso reafirma de forma consistente, por lo tanto, la idea de que Dios puede ser conocido. Así que vamos a dejar ahí esta primera parte de la clase respecto cierto, de lo que es no conocible o incomprensible y aquello que es conocible de Dios. Ambos aspectos son afirmados por la Escritura y tal vez solo añadir la idea de que eh, lo que Dios ha querido revelar a través de su Escritura y también por su prerrogativa divina es suficiente. Amén. Deuteronomio 29, 29. Ahí usted tiene ese pasaje también que nos sirve y nos es útil en ese sentido. Surge entonces en una segunda parte de esta clase esta pregunta. Recuerde que estamos hablando teología propia, la teología de Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto de Dios? ¿Qué es Dios? Y lo antecedimos, ¿cierto?, hace algunos minutos en el pasaje de Juan. Dios es un espíritu, hermanos. Dios es un espíritu. Eso es muy claro en la Escritura. Dios es espíritu. Y esta definición a mí me gusta bastante porque creo que es una definición clara y que nos ayuda a relacionarla con los atributos de Dios. Así que vale la pena intentar aprendérsela. Dice, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, justicia, santidad, verdad y bondad. ¿Se da cuenta? Primero, Dios es un espíritu. ¿Cuáles son las características de Dios como espíritu? Es infinito, eterno e inmutable. Ahora esa infinitud, eternidad e inmutabilidad se aplica, aquí sale a su ser, sabiduría, justicia, santidad, pero en extensión se aplica también a todos los atributos de Dios. A todos los atributos de Dios. Cualquier atributo de Dios en el cual nosotros podamos pensar es infinito, eterno e inmutable. Por eso es que yo encuentro de mucha utilidad esta definición. Porque no enfatiza o no sobreenfatiza un atributo en particular, sino que nos da, ¿cierto?, esta categorización o esta definición respecto de que es infinito, eterno, inmutable en todos los atributos que Dios posee. Estas tres características entonces se aplican a cada uno de los atributos de Dios y nos acerca, por decirlo así, de forma más clara para nosotros a lo absoluto que es Dios. Amén. Tenemos, por lo tanto, hermanos, en la Escritura todo el conocimiento necesario para glorificar a Dios. A la Escritura no le hace falta nada. Su revelación nos debe ser suficiente y nosotros debemos cultivar un espíritu humilde y una gratitud en nuestras vidas. Vivimos en épocas, hermanos, que muchos dicen, y hablo en el ambiente cristiano, muchos dicen que creen que la palabra del Señor es eterna, que es suficiente, que es todo lo que nosotros necesitamos, pero aún así hay ¿cómo decirlo? Para que no suene tan agresivo tal vez. Hay una especie de interés exacerbado y poco sano
en ir a asuntos que están más allá de la Escritura, en ir a dar un énfasis exagerado a supuestas revelaciones personales. Y lamentablemente, muchas de estas personas, que pueden ser incluso cristianos genuinos, y en algún momento el Señor tomará los medios para hacérselos entender, ¿cierto? Em, no son personas que mantengan un interés constante en la Escritura. Todo lo que el Señor ha querido revelarnos, queridos hermanos, está en la Escritura. Y nosotros, ¿qué tenemos que conservar? Tal como decía yo recién, humildad y acercarnos a la Escritura para conocer a Dios, y que ese conocimiento vaya transformándonos y llevándonos cada día más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que solamente eso vamos a señalar respecto de esta definición, ¿cierto? A algunos le puede sonar algo atrevida la pregunta ¿qué es Dios? Pero es con términos pedagógicos esta pregunta, y es lograr tener esta definición, ¿ok? Que a mí me parece muy útil, así que intente usted grabársela porque le va a resultar muy útil. La tercera parte de esta clase, y también la iniciamos con una pregunta: ¿podemos nosotros comprobar la existencia de Dios? ¿Podemos comprobar la existencia de Dios? Eh, y aquí, cierto, nace esta rama, que también es una rama en teología, que se denomina apologética. Y la apologética es básicamente y sencillamente la defensa de la fe. Hoy hay muchas páginas cristianas, muchos hermanos en las web, ¿cierto? Haciendo algunos un buen uso de la apologética, y otros no un uso que glorifique tanto a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque se saltan algo elemental que la Escritura misma establece respecto de la defensa de la fe, como dice en Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Note cómo lo primero que el apóstol Pedro establece para la defensa de la fe es una comunión íntima con Cristo. No es una cuestión de mero intelectualismo o solo de tener las mejores ideas o las ideas más irrefutables. Esto comienza con algo personal, esto comienza con algo íntimo en relación a Cristo, con santidad, imagínense, estando siempre preparados, y ahí empieza, ¿cierto? Estando siempre preparados para presentar defensa. Ahí está la palabra apología, ¿cierto? En el griego. Ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, y aquí está también lo que muchas veces yo echo de menos, y en el manejo que yo hago de mis redes sociales, intento siempre tenerlo como una característica. Evidentemente puedo fallar, pero siempre trato de hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Hay mucha irreverencia, hay mucha soberbia en esto de la apologética en las redes sociales. Y hermanos, tenemos que cuidarnos de esto, porque eventualmente podríamos entrar nosotros también en este tipo de luchas. Y si vamos a defender la fe, yo no digo que no se haga en redes sociales, tenemos que hacerlo de manera bíblica. Y creo que uno de los pasajes más claros en este sentido es justamente el que estamos leyendo. Tenemos que estar preparados. Eso asume, eso asume una labor de tipo intelectual, ciertamente. No la quiero desacreditar ni sacar del panorama. Pero primero, santidad al Señor, y mansedumbre y reverencia. Amén, mansedumbre y reverencia. En la, en la rama de la apologética, en el estudio apologético, existen dos ramas, hermanos, dos escuelas, por así decirlo. La escuela evidencialista y la escuela presuposicionalista. ¿En qué se diferencian estas escuelas? La escuela evidencialista, ¿cierto?, parte de las evidencias para llegar a conclusiones apologéticas plausibles, creíbles, ¿cierto?, que se puedan
entender, que se puedan comprender desde las evidencias. Por decirlo así, desde lo creado se va en una especie de camino en reversa hasta comprobar la existencia de Dios. Podría ser entendido así. Y la presuposicionalista parte de la existencia de Dios. La existencia de Dios per se le da sentido al universo. Yo relaciono la presuposicionalista con Génesis 1.1. ¿Recuerda el pasaje que leíamos antes? Porque es Dios mismo, ¿cierto? No parte defendiendo su existencia. Siempre está la presencia de Dios fundando todo, comenzando todo, en Génesis 1.1. Y eso es muy interesante. Entonces, esas son como diferencias, ¿cierto? La evidencialista parte de evidencias para llegar a conclusiones apologéticas plausibles y la presuposicionalista, ¿cierto? Una presuposición, a eso se refiere. Parte de la existencia de Dios que le da sentido al universo. ¿Qué problemas podemos tener muchas veces, ¿cierto? Porque la apologética, ¿cierto? Tiene un sentido dirigido principalmente a incrédulos, aunque también podría darse en círculos de creyentes, pero principalmente a incrédulos. Entonces, los problemas que sugiere esto, por ejemplo, con la escuela evidencialista, es que el creyente no es neutral, ¿cierto? El creyente está más bien comprometido a resistir. No le interesa creer, producto del pecado, ¿cierto? Que está en él, esa muerte espiritual. ah, la naturaleza del hombre misma, ¿cierto? Per se se resiste a creer en Dios. Eso respecto de un problema que podemos ver. Y respecto de la presuposicionalista, ¿cierto? Es que parte con la presuposición de que Dios existe. Y cuando tú le dices eso a un incrédulo, también eh, le va a generar incomodidad. Ahora, no estoy diciendo con estas dos apreciaciones que son muy aéreas, ¿cierto? Son muy generales, que la apologética no tenga un lugar. Absolutamente, no quiero decir eso. Pero sí señalar algunas debilidades, ¿cierto?, respecto de ella. Y nunca olvidar, amados hermanos, que si bien nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que defender nuestra fe con mansedumbre, ¿cierto? Como dice el apóstol Pedro, y también como añade Judas, ¿cierto? Ardientemente, tenemos que hacerlo, tenemos que estudiar. Si a alguien le apasiona esta área de la teología, me parece muy bien. Pero nunca debemos olvidar que la obra final en el corazón del hombre no la hacen nuestros argumentos, ¿sí? Sino que es Dios quien obra en los corazones. Y, y me parece que esto lo escuché en alguna clase. Muchas veces estamos más interesados en ganar la discusión, pero nosotros no somos llamados a ganar la discusión, sino que, entre comillas, a ganarnos al individuo, ¿cierto? Cuando la contraparte es incrédula, muchas veces llegamos a ganar la discusión, el punto, pero perdemos a la persona, porque nos expresamos mal, porque tal vez lo hicimos con soberbia y no con reverencia. Por lo tanto, tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado con esto y entender que es un instrumento en las manos del Señor, pero que siempre es Dios mismo quien termina haciendo su obra en los corazones. Amén. Em, Vamos a ver algo sobre la existencia de Dios, y estos son puntos muy interesantes, también muy descritos en teología en general, las pruebas de la existencia de Dios, las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Y el primero que aparece allí, ¿cierto? Bueno, esto se le atribuye a Tomás de Aquino, ¿cierto? Pero vamos a ver también que incluso hay algunos más contemporáneos nuestros que también hicieron sus contribuciones en este sentido. ¿Cómo comprobar la existencia de Dios? Pero sin
sin acudir aún a la Biblia. Ese es un poco el punto, ¿cierto? Ese es un poco el tema. Encontramos entonces argumentos de tipo ontológicos. Los argumentos de tipo ontológicos son atribuidos, como muy bien dice ahí a Anselmo, dice que deriva, ¿cierto?, la existencia de Dios en la idea de Dios que un hombre tiene. A ver si este argumento ontológico es a veces difícil de verbalizarlo, de articularlo. Y me acuerdo muy bien que incluso el pastor Núñez, en la clase que nosotros tuvimos, él mismo decía, yo aún no lo logro entender y si alguien tiene un mejor entendimiento le pido que me ayude. Pero en otras clases que yo había hecho antes, otro pastor presbiteriano lo dijo de esta forma y a mí me ayudó mucho, me quedó mucho más claro. Dice, tengo una idea de un ser perfecto. Ahora, si ese ser perfecto no existe, no puede ser perfecto. ¿Sí? Lo repito. Tengo una idea de un ser perfecto. Ahora, si ese ser perfecto no existe, no puede ser perfecto. Se da cuenta que es una cuestión un poco de una argumentación de tipo, no sé si es filosófico, pero tengo una idea de un ser perfecto. Ahora, si ese ser perfecto no existe, no puede ser perfecto. Ese es el argumento ontológico. Se lo dejo allí para que usted lo mastique. El segundo argumento es el argumento cosmológico o de causalidad. El argumento cosmológico o de causalidad. Y básicamente el argumento de causalidad deriva de la causa inicial de todos los fenómenos y por lo tanto rechaza la idea de causas sin fin. Y el argumento cosmológico, por lo tanto, dice que la causa inicial de todo es Dios mismo, ¿cierto? Algo debió crearlo, no es producto de la casualidad, sino de la causalidad. Y en este sentido, ¿cierto? El pastor Núñez, un médico, también añadía esta idea que a mí me pareció interesante compartir también hoy, y es que la ciencia está llegando a la conclusión hoy día que el universo no es eterno. A través de múltiples estudios, pruebas, vistas al espacio, etcétera, se está llegando a la conclusión de que el universo no es eterno. Por lo tanto, si no es eterno el universo, tendría un comienzo. Y nosotros, ¿cierto?, podemos concluir de que como tendría un comienzo, evidentemente debiese tener una causa. Bueno, el argumento cosmológico nos dice que esa causa es Dios, una causa inteligente que creó todo detrás de eso. El tercero que describimos aquí es el teleológico. Telos, la palabra telos, significa fin, como propósito. Y es decir, que todo lo que ha sido creado tiene un propósito, tiene una finalidad, ¿cierto? El diseño del universo, ¿cierto?, nos señala un diseñador y el diseño mismo nos señala un propósito. Y aquí hay, por ejemplo, la Luna, ¿cierto?, está en un eje de 23 grados respecto de la Tierra. Y lo cierto de que si ese eje de 23 grados no existiera, nosotros estaríamos en una parte del mundo congelados y en otra parte del mundo muriéndonos de calor. También las mareas del mar serían mucho más fuertes, por así decirlo. Otro buen ejemplo es la existencia de Júpiter. Alguien podría decir, pero ¿para qué existe Júpiter? Bueno, Júpiter atrae los meteoritos de manera que no se estrellen directamente con la Tierra. Entonces, tras todas esas cosas, podemos ver esa creación, ¿cierto?, con un propósito. Y la verdad es que estos son algunos ejemplos solamente, es cosa de ir a nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Y para darnos cuenta que podríamos encontrar muchos otros. El otro argumento, no sé si lo tengo acá, sí, me parece que debiese estar. El argumento moral, ¿cierto? Deriva de la existencia de la moral en el hombre. Y ahí sí encontramos un hombre que defendió más este argumento moral, que es C.S. Lewis, ¿cierto? C.S. Lewis dice que el hombre
tiene una ley moral, ¿cierto? El hombre, aunque sea a nivel rudimentario, ¿cierto? Tiene esta existencia moral y aún en las culturas incluso más antiguas, ¿cierto? Podríamos ver algunos vestigios, ¿cierto? De esta ley moral, como por ejemplo que no puedes matar a otra persona por solo querer matarla. No puedes abusar de los niños, ¿cierto? Eso está aún eh, en personas o en clanes o en tribus, ¿cierto? Que no están en la esfera de la sociedad, sin embargo se ve algo de esa ley moral. La pregunta, ¿cierto?, que hace Lewis es entonces de dónde provino ese legislador y quién puso esa ley moral en el corazón del hombre. Aún los incrédulos, los ateos, los agnósticos, tienen una ley moral. Si nosotros provenimos solo de la materia, si el ser humano es solo materia evolucionada, ¿de dónde proviene esta moralidad, ¿cierto? Que de cierto modo nos permite vivir en cierta armonía. Imagínese qué sería de este mundo si no estuviese esta ley grabada en nuestros corazones, como dice el libro de Romanos, la carta de Romanos. Sería un caos absoluto, sería una verdadera selva, una ley de la selva. Por gracia del Señor existe y mantiene la maldad de los hombres en refreno, por así decirlo. Amén. Y otro argumento es el etimológico. El etimológico dice que la presencia de la religión es una constante por los siglos. Aun quienes afirman no creer en Dios, que son hasta el día de hoy una minoría, eh, siempre ha existido la presencia de religión, ¿cierto? Este también es otro argumento descrito y debemos mencionarlo, amados hermanos. Así que me parece que esta es la última presentación. Ah, no, perdón. ¿Cuáles son los problemas que vemos en estos argumentos? ¿Cuáles son los problemas que podríamos enfrentar, ¿cierto? De cara a estos argumentos? Es que quedan cortos, ¿cierto? Porque no proporcionan el conocimiento del verdadero Dios, del Dios que salva. Y esto lo hemos hablado en otras clases ya, ¿cierto? Cómo el hombre puede salvarse. Fue una pregunta de la prueba. No la voy a decir porque tal vez hay un par de personas que quieran dar la prueba, entonces no voy a decir, pero estaba, ¿cierto? Estaba incluida esa pregunta ahí dentro de la prueba. Dios se da a conocer por su autorrevelación, la Biblia, ¿cierto? La Escritura, por una prerrogativa divina, ¿cierto? Es Dios quien también, tal como leíamos en el texto, es a quien Cristo quiera dar a conocer, y es el Espíritu Santo, ¿cierto?, quien nos regenera, y lo hace a través de la palabra del Señor. Estos argumentos, ¿cierto?, tienen esa debilidad, pero con todo aún tienen cierta utilidad que pueden ser usados como evidencia intelectual adicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, basado en estos argumentos, basado en la apologética, no voy a convertir a nadie. Bueno, yo nunca voy a convertir a nadie, es una obra de Dios. Pero basado en estos argumentos, solamente en estos argumentos, no es suficiente, hermano. Siempre tenemos que predicar el Evangelio. Estos argumentos pueden ser útiles, pueden ser una especie de pre-evangelismo, tal vez, no lo sé, así como lo es mi testimonio. Yo cuento mi testimonio y es un pre-evangelismo, pero mi testimonio por sí solo no convierte a nadie, hermanos. Tenemos que conocer el Evangelio y tenemos que predicar el Evangelio. Es la obra del Señor Jesucristo la que salva. Amén. No son las evidencias, estas evidencias que estamos viendo acá, ¿cierto? Pruebas de la existencia de Dios. Entonces son útiles como una especie de tener argumentos, de estar preparados, pero nunca debemos olvidar ciertamente la necesidad del Evangelio. Am, y finalmente, solo para mencionar, el más sólido de estos argumentos podría ser, ¿cierto?, el teleológico, porque también encuentra un asidero bíblico ahí en Romanos 1:20. eh, el teleológico, ¿cierto?, que nos decía que todo tiene un propósito y todo tiene un fin.
Pero con todo, y a pesar de eso, no es favorable al hombre, no es favorable al hombre porque lo condena, pero por otro lado también lo empuja a la necesidad de la revelación especial. Romanos 1:20 dice así, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad han sido vistos con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Se da cuenta? Todo lo creado le dice al hombre, yo existo, esta es mi creación, yo lo hice, esto no puede ser accidente, toda esta armonía que el mundo tiene para funcionar aún hoy, no es accidente, ¿sí? Así como usted no pensaría que lo que yo estoy utilizando aquí apareció de la nada, las luces que utilizo, los equipos, los micrófonos, el computador, la silla donde estoy sentado, yo no llegué aquí y esto apareció de la nada. No, esto alguien tuvo que colocarlo aquí, alguien tuvo que ponerlo en funcionamiento. Bueno, en lo creado hay una mega manifestación de eso, pero esa mega manifestación es resistida por el hombre y su, viene a ser una acusación en contra del propio hombre, porque le dice de manera que no tienen excusa. De allí, cierto, nos empuja a la necesidad de la revelación especial, de la salvación solo en Jesucristo, de la palabra del Señor como su autorrevelación, como su suficiente revelación. Pero con todo, hermanos, son cosas útiles que usted tiene que saber. Evidentemente, esto es un barniz de todo aquello, pero es útil saber un poquito más de esto. Así que, queridos hermanos, esta ha sido nuestra presentación de hoy. Me parece ahora sí que esto ya es la última. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. La clase de hoy día fue un poquito más corta. Eh, Luego de 4 clases, probablemente vamos a tener de nuevo una charla. Les pido sí que en esas charlas que vamos a hacer, se acoten a lo que se ha pasado, de manera de tener mayor provecho de ese momento, ¿cierto?, de compartir a través de la web. Un abrazo para todos, gracias por el tiempo, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto, depende de cuándo usted vea este video. Bendiciones, queridos hermanos. Gracias.